Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy una receta salada que a poca gente que conozco no le gusta, la hamburguesa de pollo crujiente. Una maravilla que estoy seguro te va a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranquemos con los ingredientes para preparar dos hamburguesas de pollo crujiente que te van a encantar. Lo primero, pechuga de pollo. Con una pechuga pequeñita te haces dos hamburguesas y te sobra un poquito de pollo. También sal y pimienta, ajo en polvo, le da un toquecito increíble para emborrizarla. Harina de trigo, un huevo y el crispy se lo vamos a dar con copo de maíz sin azúcar, importante. Una cucharada de mayonesa casera o comprada, dos hojitas de lechuga. Y más fácil imposible, vamos con esta hamburguesa que te va a fascinar. Lo primero, fíjate que tengo una pechuga de pollo muy pequeñita. De esta forma consigo que me queden los menos restos posibles, pero igualmente estos restos los vamos a usar, ya sea los podemos poner en un arroz, para otro sándwich, para hacer en los nuggets saludables, que no sé si los viste. Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo. Ahora en descripción también te lo dejo. Y mira, tan fácil como agarrar la pechuga, abrirla por la mitad y tenemos dos partes de carne. Estas dos partes de carne ahora las voy a machacar un poquito, porque primero quiero que la fibra se rompa un poco y segundo quiero que se queden más finitas. De esta manera consigo que luego tengamos una fritura perfecta. Mientras que me quedo aquí machacando las pechugas, no te olvides, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nada, que subo 3 vídeos semanales que estoy seguro que te van a encantar. Ya tengo aquí mis pechugas, mira, bien chiquitas. Y lo que voy a hacer ahora es cortarlas del tamaño de la hamburguesa que yo quiero, 10 centímetros. Tan fácil como esto. Va a ser una hamburguesa de pechuga, sin picar y sin nada. Muy fácil y luego te va a quedar increíble, de verdad te lo digo. Hazla que te va a fascinar. Lo cortas, todo esto recortas, como te he dicho. Lo usas para nuggets, lo usas para un arroz, lo usas para otro bocadillo. Infinidad de preparaciones. Ya tengo mis dos patties listas. Ahora las voy a sazonar. Tan fácil como ponerle por cada una de las dos caras una rosquita de sal. También una rosquita de pimienta y el ingrediente que le va a dar ese toquecito. Luego no se va a notar que tiene ajo, pero el sabor va a ser riquísimo. Ajo en polvo. Muy fácil. Estos ingredientes, evidentemente, los quieres modificar a tu gusto. No hay problema. Podría hacerla con sal, pimienta y ajo. Podría hacerla solamente con sal. Podría hacerla. ¿Quieres dar un toque más exótico? Ponle comino, ponle curry. Eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Estas serían las clásicas hamburguesas de pollo crujiente. Ya tengo el sazón por ambas caras. Y ahora me voy a ir a hacer el empanizado. En esta ocasión un empanizado crujiente. Pongo harina en otra parte, el huevo con un toque de sal y un chorrito de mostaza. La mostaza opcional, pero muy recomendable. Esto le va a dar un toque de sabor que va a hacer que tus hamburguesas de pollo sean del siguiente nivel. Muy rico. Esta parte muy fácil, pero también muy importante. Una buena batida aquí. Esto está a tiempo real. Fíjate. Queremos que todo el huevo, toda la yema y toda la clara quede perfectamente integrado. Tampoco tienes que generar volumen ni nada. Simplemente así, como has visto. Y aquí el último ingrediente, lo que va a hacer que nuestra hamburguesa sea súper crujiente. Copos de maíz. Cornflakes sin más. Simplemente lo vamos a machacar. Importante, el copo de maíz tiene que ir sin azúcar. La machacada con un mortero perfecto, con una procesadora también. Agarras la bolsa cuando la compras y quieres hacer todo esto para usarlo como empanador. Bueno, empanador, enmaizador sería en este caso. Lo rompes dentro de la bolsa y cuando te queden unos pizquitos así, de este grosor que estás viendo aquí, no tiene que ser polvo. Si quieres que sea polvo, luego no va a ser tan crocante, pero también te va a servir para empanizar. Directamente lo haces más o menos. Aquí, la hamburguesa. El filetito de pollo a la harina. Importante la harina, no te la sartes, no digas, no, yo la pongo directamente con el huevo y luego ponle la harina, que esto hace que luego sea más crocante todavía. Si te saltas este paso, va a pegar también el maíz, pero no va a quedar tan bien. Si eres, por ejemplo, si lo estás haciendo aquí y no puedes comer gluten, la harina, en vez de ponerla de trigo, la pones de arroz y listo. Lo pasamos por el huevo con su sal y mostaza y por último, por los copos de maíz. Tan fácil como esto. Fíjate, una hamburguesa que sabes perfectamente lo que te estás comiendo. Es un filete de pollo, sin más. La pasa bien, que tenga bien de maíz. Haces toda la cantidad de maíz que necesitas y que quede bien emborrizadita.
Ya la tenemos lista para dejar reservar en una tabla, una bandeja. Estas hamburguesas las puedes hacer un montón, las pones en papel film y las congelas, y cuando las necesites directamente las sacas un ratito antes, dejas que se descongelen y las tienes listas para usar. Me pongo con los ingredientes que va a llevar la hamburguesa, que esta es más fácil, no puede ser. Un par de hojitas de lechuga por hamburguesa, las voy a cortar en sifonat. ¿Te interesan los cortes de vegetales? Aquí no me paro demasiado, pero tengo un vídeo donde sí hago punto por punto todos los cortes, cómo tienes que hacerlo para que te queden perfectos. Aquí arriba te dejo el enlace en la descripción, también te lo dejo para que vayas ahora cuando acabe este, si te interesa. Vamos a freír la hamburguesa. Aceite profundo, temperatura 170 grados Celsius. Este es el secreto de que la hamburguesa te quede perfecta y sin nada de aceite extra. Si has visto, el cesto de la freidora lo tenía dentro del aceite hasta que calentó. De esta manera te aseguras de que no se te va a pegar nada de lo que fría. Como te he dicho, 170 Celsius, fritura profunda. No tiene freidora, no hace falta para nada. La hace en la sartén sin ningún problema. Aceite medio y tiempo de fritura 2 minutos y medio. En 2 minutos y medio tienes la carne del pollo perfectamente cocinada. Garantía, fuego loco. Me pongo con el pan. El pan casero o comprado. En esta ocasión, un pan comprado. ¿Quieres hacerlo casero? Tengo varios vídeos en el canal que puedes ir a verlo. En descripción puedes ver también los enlaces, que estoy seguro que te van a encantar. Yo tengo el de papa y el pan casero, creo que lo tengo puesto como 10 puntos. Son fantásticos para esta hamburguesa y para cualquiera que se te ocurra. La mayonesa, lo mismo te digo. También tengo un vídeo donde hago 4 tipos de mayonesa. La clásica con leche, con yogur. Puedes hacerla. En esta ocasión también ha sido comprada su hamburguesa de pollo, la lechuga, y ya tienes tu hamburguesa de pollo crujiente lista para disfrutar. Mira la pinta que tiene esto. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides, en descripción también. Y mira esto. Hamburguesa de pollo crujiente, hecha en casa, casera, sabemos lo que estamos comiendo, una auténtica delicia. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Nada de eso, un beso y hasta la próxima.